Comenzamos. Muy buenas tardes, estamos en Control Art, un clic al arte, para llevarle hasta su hogar a los maestros creadores de arte de Michoacán, de México, a todas las partes en donde nos permitan llegar. Estamos aquí en compañía de Luis Palomares. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Y en esta ocasión nos acompaña, en la ocasión pasada tuvimos a una pintora, a Cristina Dueñas, y ahora tenemos a Víctor López, que se presenta con el nombre de escritor de Víctor Lorman. ¿Lo pronuncié bien? Sí, está perfectamente. Gracias, Sí. Ricardo. Sí. Bueno, pues Víctor es originario aquí de Morelia, Michoacán. Él estudió arquitectura, pero para sorpresa de todos, yo creo empezando por sus maestros en la escuela de arquitectura, se empezó a dedicar a las letras y actualmente ostenta un doctorado. Es algo impresionante porque desde mi punto de vista, pues es una persona muy joven, pero que una vez que arrancó, tomó mucho vuelo y ha hecho cosas muy interesantes. Tú nos recibes en tu hogar, tienes una carrera que abarca desde 2010 y quizás pudiera sonar a poquito, pero tienes 2 novelas publicadas, varios cuentos publicados también, guiones, de todo eso vamos a ahondar, y formas parte de la Sociedad de Escritores Michoacanos desde el año 2013. Si mal no recuerdo, la has presidido en un par de ocasiones. Sí, así ¿Sí? es. Bueno, pues Luis, ¿cómo ves? Muy bien, pues amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Control Art, un clic al arte de nuestro estado, de nuestro país, del mundo en general. Víctor, un placer tenerte con nosotros. Gracias por atender a nuestra visita que te estamos aquí No, invitando. muchas gracias. El placer es mío. Y saludos para todos y todas nuestro público que nos está sintonizando en estos momentos. Muy Muy bien. bien. Bueno, pues voy a leer una breve semblanza que tenemos aquí de nuestro invitado. Es doctor en arte y cultura por la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana, maestro en comunicación. Realizaste una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley. Entre 2015 y 2016 realizaste diplomados en narrativa, cuento y novela, y también el proceso de la novela 1 y 2 en el Centro de Medios Audiovisuales de Guadalajara, Jalisco. Participaste en el taller de formación para la producción de contenidos audiovisuales de la Red Nacional de Polos Audiovisuales y durante 2018 y 2019 cursaste el Seminario Michoacano de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Morelia. O sea, has recorrido diversos centros en donde se imparten clases relativas a la creación literaria, pero no nada más enfocado hacia una cosa, sino que son varias. Sí, pues todo lo que tenga que ver con narrativa e investigación y arte en general son temas de mi interés. Sí, y también aquí empezamos con lo fuerte, vamos a llamarlo así. Eres autor de varias novelas, no voy a mencionar la primera porque no ha sido publicada, pero la primera publicada es Sed de Independencia del año 2012 y la segunda de 2018 es Sustancia Quemada, Lisandro Fraga y los Trotamundos, que es ficción, pero orientada hacia los clásicos. Es algo, si me preguntan, impresionante, pero aparte has escrito cuentos. También. O sea, quieto no has estado. No, y bueno, los cuentos no me considero que sea mi área de mayor producción y en la que me sienta más cómodo, pero sin embargo, sí, cuando ha habido una buena historia que se pueda contar en breve, lo hago. Eso es muy, muy interesante. Aparte, pues veo que has participado en congresos, en cátedras, en coloquios nacionales e internacionales. Es impresionante y te da tiempo de dar clases. También. Pásanos la receta, ¿no? Porque es mucho. Pues vivo enloqueciendo, pero bueno, pues sí, de alguna manera las piezas se han acomodado y he tenido tiempo para desempeñarme en varios campos, tanto en la docencia como en la investigación, como en la escritura, a veces también en la arquitectura. Ah, No caray. lo he dejado tampoco del todo.
Eso es. Y hablando de la arquitectura, pues es bien curioso, pero un hermano de Luis te dio clases. Así es, las clases de dibujo a mano alzada en la UBAC. Tenía que ser. Ujú. Digo, los hijos de Luis Palomares mínimo tenían que saber dibujar. ¿Sí o no, Luis? Pues más o menos sí, casi somos 4 hermanos y Fíjate. solo uno tiene poquita habilidad para el dibujo, pero los otros 3 la tenemos. 2 sí la desarrollaron y uno se fue a la administración totalmente, así que ya se me olvidó cómo se dibuja. Sí, Pero a tu bueno, hermano también lo retomando conozco, que es director de carrera. a mi hermano, Ujú. sí, pues nosotros nos hemos dedicado mucho a la docencia. Los 4 hemos sido maestros. 2 optamos por irnos prácticamente a la docencia. Mi hermano Francisco, que es el que sigue de mí, él es contador y también él se dedica pues prácticamente a la docencia, ¿no? Víctor, Ujú. que fue tu maestro, pues estuvo un tiempo dando clases en arquitectura y en diseño de interiores también, y me parece que en gráfico también, una cosa así. Y bueno, pues de alguna manera pues estuvo cerca de lo que es la, la carrera de dibujo, ¿no? O de artes. Y yo precisamente, si tú me lo permites, quiero comenzar preguntándote, uh, esto lo estábamos platicando con Ricardo y a mí se me hacía muy interesante porque, bueno, primero que nada eres un escritor muy joven, bastante joven diría yo, bueno, comparado conmigo, con otros, es relativamente bastante joven. Y pues uno esperaría que un alumno de arquitectura pues estuviera trabajando sobre arquitectura. Pero Ujú. casualmente yo me encuentro con un artículo muy interesante que a lo mejor tú recuerdas. Déjame mostrártelo rápidamente. Este, y, y este artículo del que te voy a mostrar aquí la imagen, por favor, platícanos un poquito de él, en el sentido de que al leer este artículo, eh, se nota un manejo de la técnica de escribir, que me imagino que tú lo hiciste cuando estabas recién egresado o quizá estudiando la carrera, tú nos explicarás, pero prácticamente aquí vemos ya otra persona diferente. Aquí ya no veo un arquitecto que está dibujando, que está haciendo arquitectura, sino aquí veo una persona que sabe escribir sobre arquitectura. ¿Sí lo recuerdas? Wow. ¿Sí lo Sí, recuerdo? claro, fue de mis primeros artículos que publiqué en revistas. Era bueno, de hecho hay una anécdota muy curiosa porque esta era una revista que se daba de manera gratuita en la cafetería de la Universidad Vasco de Quiroga. Y una de mis mejores amigas trabajaba en esta revista y me invitó para publicar. Entonces, pues yo siguiendo también con más o menos los lineamientos de esta revista, se me ocurrió hacer un artículo muy accesible sobre la función de las ludotecas. Y pues bueno, el artículo fue muy elogiado en su momento, pero para el grupo editorial dijeron que las únicas personas que podían publicar era gente que estuviera apenas estudiando en los primeros años de la licenciatura. Entonces, pues ya no hubo más colaboración con esta revista. Qué lástima. Sí. Y pues le perdí la Y, huella a la, a y de la, allí tú, a ajá, la publicación. te escuchamos, sí, Sí, le perdí la huella la por publicación. completo. Pero te dejó, correcto. Perdón, Y perdón esto Luis, te no, dejó a ti una motivación. ¿No me alcanzas a escuchar? no, de Como repente que se se está cortando un corta. poquito, Luis. Sí, se te está cortando el audio. Se corta. Ah, discúlpame. A ver, sí, lo que pasa es que tengo que dejar que tú termines de hacer tu comentario y yo poder intervenir. Te preguntaba yo, ¿este artículo te dio motivación para poder escribir
y seguir escribiendo, porque la pregunta que yo creo que todo el mundo te hace, y pues vamos a tener que hacerla aquí también obligadamente, es ¿qué hace un arquitecto en la literatura? ¿Qué está haciendo en literatura? Yo creo que te lo han preguntado muchas veces. Sí, Ahora que entremos ahorita más en detalle, bueno, nos platicarás de tus novelas y de todo ese bagaje de escritura. Pero aquí en este punto, ¿cuándo tú decides que eres escritor? pues más bien fue de toda la vida, desde que tenía 10 años, ya tenía este interés de ponerme a escribir. De hecho, tengo una primera novela que se llama La Chancla, que digo, nunca se ha publicado, también es otra inédita, que escribí con una de mis mejores amigas de infancia. Eh, Trabajaba en mi casa, ella, entonces cuando ella terminaba su trabajo, teníamos algún tiempo libre juntos. Ella es 10 años mayor que yo. Entonces nos poníamos a escribir un capítulo y un capítulo, y era basado en la sinopsis de las telenovelas que venía escrita en la revista del Teleguía. No sé si recuerden que en las teleguías de los años 90 había sinopsis de lo que trataban los capítulos de las telenovelas. Sí. Entonces, pues lo convertíamos y jugábamos también mucho pues, con eso, ¿no? De darle un sentido distinto pues, a lo que pasaba en las telenovelas. Y luego, pues ya lo superé. Muy, muy interesante. Entonces, fíjate, yo tenía entendido que tu primer novela había sido aquella que no he mencionado su título, pero me sorprendes ahora con que era otra. Sí, y de hecho hay más de Caray, secundaria que escribí en fíjate. coautoría con mi mejor amigo de kinder, primaria y secundaria, en la que los protagonistas y los personajes nos imaginábamos que lo interpretaban nuestros compañeros de escuela, compañeros y compañeras. Eso es. Entonces, pues los teníamos bien entretenidos a varios de nuestros compañeros, porque era de, bueno, ¿y ahora qué escribiste sobre mí? Entonces sí era así como bien interesante, ¿no? Como si ellos fueran actores y actrices de nuestras ideas. O sea, estableciste una relación que pasaba por lo literario y posteriormente era hasta cierto punto vivencial Sí, o sí, tenía lúdico, ese pues, grado. una Siempre ha sido cuestión algo muy teatral. lúdico. Qué bien, qué interesante, ¿eh? Y bueno, nunca había oído hablar de algo así. Muy original también. Sí, es una Entonces, historia curiosa. cuando llegas a Sede Independencia, pues no podríamos afirmar exactamente de qué es tu ópera prima, sino más bien tu primera obra publicada. Exacto, sí, fue lo Sí. primero que se consumó al 100. Y aquí yo quisiera hacer énfasis en un detalle. Cuando nos conocimos fue por partida doble, por la cuestión de tu tío, que es la que Ujú. le mandamos un saludo al Jaime Elic. Un abrazote, la verdad, que todo esté muy bien por allá. Y pues a él tenemos décadas de conocerlo, y él fue el que me platicó. Dice, tengo un sobrino que le gusta escribir y escribió una novelita sobre la independencia. Ya ves que él habla muy pues para la gente que atiende, como es pediatra, habla de una Ujú. forma muy cariñosa y todo eso, pero ya cuando nos conocimos, vi la novela, la verdad, a mí como historiador me dejó asustado en el sentido de que prácticamente entraste en una parcela que no es tu especialidad, refiriéndome a la historia, y Ujú. dejaste hecha una obra que debiera de ser lectura obligada para todos, sobre todo siendo morelianos, siendo michoacanos. Se trata de una relatoría que pareciera haber sido escrita de manera vivencial también de Morelos. Ujú. Entonces, para los que somos morelistas, nos refrescó muchísimo la manera en cómo veíamos y contemplábamos a Morelos y cómo se lee acerca de él. Quien no haya leído la novela de Sed de Independencia y le guste la historia, le guste la historia de Morelos, léala, les urge leerla porque se van a llevar varias sorpresas, sobre todo que a diferencia de otros escritores de mucho renombre, mucho éxito, que hacen, entre comillas, novelas históricas, pues hacen ficciones que luego la gente los toma como una verdad. Y en cambio tu novela, lo histórico
tiene las fuentes ahí bien descritas, son verificables, tienes los planos que demuestran los puntos sobre los que estás hablando. Prácticamente tomas algunos dilemas que había, como por ejemplo, ¿en qué estuvo la derrota de Morelos? Que es algo que mucha gente todavía debate, ¿sí? Ujú. Si te fijas en lo que ha escrito Carlos Herrejón Peredo, lo que ha escrito José Herrera Peña, lo que escribió Ernesto Lemoine, entre los tres podrían romper lanzas y nunca ponerse de acuerdo, y tú lo solucionas de una manera literaria que al mismo tiempo no nos deja ni con coraje, ni con ¿cómo se llama? Ni con una sensación de pérdida, sino poniéndolo en una dimensión muy humana. Es algo Wow. increíble, muy, muy increíble. No, pues yo la verdad sí, leí a todos estos autores que mencionas y me metí la historia, o sea, en realidad eh, fui como Francisco J. Rull, o sea, no estaba creando un personaje, me estaba metiendo yo personalmente pues, en las versiones de todos estos historiadores y fue de, a ver, ¿cuál de las tres o de las muchas explicaciones del acontecimiento histórico es con la que yo estoy más de acuerdo, ¿no? Que pudo haber sido y cómo lo puedo completar. Sí, y aparte, ahorita lo que estamos viendo son las ilustraciones que vienen en la novela, obra del maestro José Luis Soto González, a quien también mandamos un afectuoso saludo. Ojalá Sí, nos esté afectuoso viendo. saludo. Es Se le una quiere mucho. persona muy moralista también, es pues, uno de los grandes también aquí en Michoacán, muralista, sobre todo con la técnica del mosaico, y aquí hace unas viñetas al estilo de la ilustración que se hacía en los libros antiguos. Algo que me llama mucho la atención es que esta novela, si me lo permites comentar, lo que yo veo es que no solamente es la aventura, porque tiene mucha aventura, se lee así como si, o sea, yo noto la influencia de Dumas en tu novela, creo que ya te lo había comentado. Ujú. También veo la influencia de Dickens, la de Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque se nota que parte de los modelos de los personajes tienen pues ese peso, esa humanidad, esa manera de reflejar las acciones que toman, cómo luego las consecuencias los llevan a unas orillas, como por ejemplo en el caso de Francisco J. Rull, cuando está pidiendo mejor que le den la muerte a que le den el castigo que le van a aplicar. Y también algo bien interesante, como lo que estamos viendo ahorita, esta viñeta ilustra el abrazo simbólico que le dio conclusión a la guerra de independencia, que fue el abrazo de Acatempan. Ujú. A mí algo que me gusta mucho es que, por ejemplo, cuando el personaje se mete, ahí tenemos a Morelos, le comento a Luis que se ve muy triste, Son muy, grandes ilustraciones sí, del maestro Soto. sí, se ve, híjole, como que ya está previendo que viene la parte más difícil de haberse unido a las huestes de Hidalgo, que es precisamente el afrontar la muerte. Y esto le comentaba a Luis que es un episodio muy recordado aquí en la ciudad, que fue el fusilamiento de Mariano Matamoros. Ujú. Una pregunta, Víctor, ¿tú conoces el sitio donde él estuvo prisionero? Sí, Ahí hay una placa enorme que lo dice. Y ahí estudié, sabes, de hecho, 2 semanas canto caray, gregoriano con el profesor Emilio mira nada en el más, Instituto de la Música Sacra de Morelia. válgame el cielo. Bueno, Entonces, pues allí estuve 2 semanas, que es otra gran anécdota porque nos corrieron, caray, porque fui invitado por el profesor Emilio, que daba coro en la UBAC. Entonces fue sí, para el verano, los invito a mi curso. Ustedes no tienen que pagar nada. Era mi hermana y yo, mi hermana Ivette. Entonces, después de 2 semanas increíbles en las que canté canto gregoriano y que además en ese entonces estaba escribiendo Sed de Independencia, o sea, fíjate, fue algo pues muy vivencial. De hecho, los corredores, el patio, pero entonces, fíjate, ayudaron a meterme en personaje. eso es a lo que voy. Caminaste los pasos de Mariano Matamoros, Ujú. de alguna manera. Sí, Esto es algo que quizás no nos cae el 20 a muchos morelianos, pero cuando vamos a San Nicolás, estamos recorriendo los pasos de Hidalgo,
Cuando vamos al Palacio Clavijero, estamos recorriendo los pasos precisamente del Francisco Javier Clavijero. Cuando entramos al Seminario Tridentino de San Pedro, el Palacio de Gobierno, pues estamos recorriendo los pasos de Morelos y así. Cuando vamos a la mercería de la calle Valladolid, Estamos en la casa de Iturbide. Exacto. Sí, qué contraste tan grande, ¿no? Porque nacieron a 3 calles de distancia, 3 manzanas, y donde nació Morelos, pues hay jardín, hay cine, hay biblioteca, hay exposiciones de arte. Cultural, de hecho. Es un centro cultural, y donde nació Iturbide ya hasta se robaron la placa y venden hilos. Pero sí, digo, y te digo que se robaron la placa porque pues, yo fui historiador de las placas, luego hablamos de eso, pero tengo la fortuna de que tengo fotografía de esas placas. Fíjate, Luis, lo que comentábamos hace rato era de que se le pone una ofrenda floral el 3 de febrero a Mariano Matamoros en el centro de detención, que está, si mal no recuerdo, la calle Santiago Tapia. Ahí está la placa, y en la casi esquina con Zaragoza, ¿sí? Y en el portal Matamoros está la columna donde se supone que él fue fusilado y también ahí están las placas. Pero tú sabes dónde estuvo sepultado, supongo que sí. ¿Sí sabes? La pregunta es para Luis, ¿verdad? Para ti, Víctor. Yo sí sé, en el templo de la Tercera Orden de San Francisco. Le estaba comentando a Liz que estaba yo seguro de que tú conocías a la perfección eso y él no conocía la existencia del templo. Casi siempre es parcela de historiadores saberlo, pero yo le digo, te vas a sorprender porque pasa uno por donde está la placa esta sobre la calle esta de Vasco de Quiroga, y la placa está muy escondida, a pesar de que está a la vista al público, pasa uno pensando en los comercios o en otras cosas y no ve la placa y ahí está, pero lo único que queda de este templo pues es el dintel de la puerta del edificio anexo. Y él estuvo sepultado en lo que fue una de las criptas de este templo, que pues ya desapareció, estuvo en la calle Humboldt, y ahí también estuvo sepultado Mariano Elízaga. El gran compositor. El Mozart mexicano, nada más. Bueno, tú recorriste todo eso para hacer tu novela, lo supongo. Sí, lo recorrí y lo imaginé. Qué envidia. Y también había, por ejemplo, los complejos franciscanos de Cuernavaca, que en Cuernavaca todavía existe el templo de la Tercera Orden de San Francisco al lado de Catedral. Y dije, debió haber sido algo similar. Vi las fotos también las pinturas, perdón, del Pingo. Pingo Torres, Mariano de Jesús Torres. Sí, de Mariano de Jesús Torres. Entonces, pues me puse a trabajar con la imaginación de cómo pudo haber sido todo el complejo atrial y la distribución arquitectónica. Fíjate. Y para eso me ayudó también la carrera de arquitectura muchísimo y hasta la fecha me sigue ayudando. Pues qué increíble tener esa visión tan completa, porque a mí como historiador luego me ha tocado estar reconstruyendo partes de algunas cosas. Estoy a punto de dar a luz a un pequeño estudio. Ya ves que estuve buscando los templos perdidos de Morelia. Sí, pues que es un gran manual. Pues eran 12 templos, ya son 13, pero aparte me encontré 28 capillas, aparte de los templos. ¿Sí? Pero de eso luego hablamos. Luis, ¿cómo ves? Mereces un programa entero. Sí, necesito entrevistarlo yo un día de estos, pero con unos 3, 4 capítulos. Víctor, mira, platicando precisamente ahorita de lo que dice Ricardo, y tú lo reafirmas muy interesantemente, pero me gustaría que nos comentaras, mira, platicando con varios artistas en este camino que llevábamos por aquí, alguien por ahí me decía que admiraba mucho, él siendo artista, él admira mucho a los escritores, porque él dice, los pintores tenemos la idea y la bajamos al lienzo hasta que nos queda la idea, es decir, la borramos, la corregimos, la volvemos a hacer, si no la tiramos y la volvemos a tratar, y el músico está duro y dale, practica y practica hasta que la idea le sale, hasta que el sonido le sale como él quiere. Y así sucesivamente cada disciplina se va preparando
para lo que viene siendo su expresión. Pero mi papá, que es el artista que te hablo, me dice, un saludo para él si nos está viendo. Sí, saludos al maestro. El escritor no es un artista que toma una idea y que sobre la idea se va trabajando. Es decir, el escritor tiene una imaginación tan grande que tiene que idear muchos escenarios. Y ahorita, por ejemplo, en las escenas que te platica o que nos platica Ricardo sobre Sed de Independencia, pues bueno, hay muchos escenarios. Claro, todos estos escenarios, digamos, tú los viviste, pasaste por ahí, los has visitado, los has leído en la historia, tienes referencias de varios artistas, pero por ejemplo, yo te quiero preguntar, aquí te voy a poner en pantalla rápidamente otro artículo que tú escribiste y que a mí me sirve para hacerte precisamente esa pregunta. Si lo recuerdas esta publicación, claro que sí, ¿verdad? La revista sí, el cuento Aquí necesito recordar cuál lo fue. bajé, perdón. El cuento es el de El Dodó. Ah, de acuerdo, ¿sí? ajá. La jaula del dodo. La jaula del dodo. Sí, exactamente. ¿Cómo se prepara un artista para escribir una historia como esta, un cuento como este? Pues son ¿Cómo? diferentes temas que a uno le interesa desarrollar y cosas que, por ejemplo, con las que uno está en contacto desde la infancia. De hecho, algo que me llama mucho la atención sobre mí mismo es que muchas cosas de las que escribo son pasatiempos y aficiones que tengo desde niño y de buenas a primeras se me pone por enfrente la oportunidad de escribir la historia. O sea, como que pareciera que todo tiene su momento y su tiempo justo y que todos los años anteriores fueron preparación. O sea, como que hice yo mi investigación, pero sin tener una intención consciente de prepararme para escribirlo. Y este de La jaula del dodo, pues Sí, es pues una manifestación de mi gusto por las historias clásicas de monstruos, que también desde la infancia he sido pues gran fan del Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, y toda esta generación de personajes decimonónicos ingleses. tienes mucha afición por bueno, yo he visto que tienes mucha afición, sí, por la mitología, por las historias, pues, fantásticas. Sí. ah, eh, Me encantan los animales extintos, por eso es que ajá, también el homenaje al dodo. muy interesante, muy simpática este cuento, se lo recomendamos a todos, cierto, es una historia muy, um, pues, ¿qué podemos decir? ¿De terror? o Ujú. de, o de misterio, no, de terror, más bien de misterio, ¿no? Ese sería el término correcto. Sí, es como de ¿Cierto? misterio y es una historia muy irónica también. Sí, ¿te gusta jugar con las emociones de la gente, Víctor? Porque veo, esa es la gracia del escritor que toma objetos muy abstractos, como pueden ser las palabras, y aterrizas sentimientos y sensaciones, y no solamente las expresas, sino que las provocas en el lector. Entonces, por ejemplo, en el otro cuento que nos hiciste favor de llegar, que es el del patíbulo, Ujú. híjole, no lo deja uno tranquilo después de leerlo, ¿eh? Como que ¿Qué te parece? es un poco perturbador. Y también es un homenaje para Qué un te parece si personaje hablando de... histórico. ¿Así? ¿Para Ajá. quién será? Sí, Luis tenía algún comentario, pero Ajá. se cortó. A ver, Luis. Sí, ¿qué les parece si al respecto del patíbulo escuchamos un fragmentito que tenemos por aquí Ah, ok. ¿Del a la audio? mano? ¿Te Ajá, parece? Muy bien. perfecto. Sí, Sí, muy bien. a ver, un Escuchemos. segundo. Para que también todos nuestros escuchas, eh, pues los seguidores aquí de Face, aprovechamos en lo que lo estamos poniendo. Si quieres mandar algunos saludos, Richie, pero para que lo escuchen,
de viva voz tenemos un audio muy interesante, nada más que lo abrí en otra aplicación Bueno. rápido. Manda tú unos mensajes rápido. Bueno, pues ahorita tenemos aquí saludos de Lucía Espejel, de Cristina Barrera, pues muchos saludos, gracias por estarnos viendo. Nos han dejado aquí estos comentarios y pues vamos con el audio, Luis. Vamos con el audio. Vamos a escuchar este fragmentito que yo creo que nos va a ilustrar mucho de lo que estamos platicando ahorita aquí. A ver, ustedes me dicen si se escucha y ahí va. Cartografía literaria. Michoacán. Víctor Lorman, Morelia, Michoacán, 1986. Patíbulo de Macías, voz de Frenily Herrera. No puedes retrasarte para la cita de esta mañana en la Plaza de la Concordia. Miles de personas estarán esperándote en la calle para gritar cuánto te desprecian y presenciar el momento en que dejes el cuerpo en el patíbulo. Los guardias te han levantado temprano. Renqueando, atraviesas el umbral de la habitación que ha sido tu casa durante 9 meses. Estás tenso, muy tenso. El cuello y los hombros te duelen, como si algo estuviera picándote en la espalda baja. Sientes las articulaciones entumecidas por la inactividad física. Conozco lo que has sufrido. Más de una vez mis manos te han sanado. Ahora que voy atrás de ti, noto que estás cansado, de mal humor, temeroso de colapsar en cualquier momento. Aunque no puedes verme, sientes mi presencia. Te han atado las manos hacia atrás con una cuerda. 2 custodios te acompañan al zaguán de la Conciergerie. Cada uno te sostiene del codo con fuerza, cuidando que no tropieces con nada. Hoy no necesitas toparte con algo para caer. Tu espalda está completamente quebrada. Tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos para mantenerte erguido. Apenas sientes los pies y debes arrastrarlos sobre la arena chiclosa para llegar al carruaje, que ya debe estar a la entrada. La carreta destinada a los presos comunes condenados a muerte. Te deprime de ver que los malditos jacobinos se han empeñado en dejarte, como si fueras el más vulgar criminal de tu nuevo país, surgido a partir de los retazos de una Francia monárquica, derribada desde los cimientos. Ay, como dice Ricardo, esto nos pone los pelos de punta, ¿no? Ujú. Sí, yo lo escucho y me ¿En qué siento Luis pensaba? XVI. No, y la época no es para menos. También la época del terror es verdaderamente terrorífica. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el personaje al que está dedicado? ¿Es a Amarat o a Danton? ¿A Antonio quién de será? Lavoisier, Ah, al gran Antonio de Lavoisier. lástima. No debía de haber muerto así este señor. No, pues uno de los más grandes científicos de la historia. Si mal no recuerdo, él fue el postulador de la teoría del flogisto. No sé, pero Sí, de la conservación de la materia, sí. exacto. Sí, y que entre otras cosas propugnaba, por ejemplo, la cuestión, había la duda de que si la Tierra flotaba en éter o flotaba en nada, y después sacaron la cuestión de la teoría del flogisto, que él ¿cómo se llama? La descartó precisamente por unas cuestiones de la combustión y de cómo se requiere del oxígeno y todo eso. Pues de hecho, si mal no recuerdo, él descubrió el oxígeno o lo determinó por medio de uno de sus experimentos. Y el padre de la química, porque antes la Sí. química se confundía con alquimia y con otras disciplinas, pseudociencias. Sí, así es. Pues esto es algo bien, bien interesante, que haces un juego ahí entre 2 épocas. Uh-huh. La verdad es un poco, al principio es algo confuso, pero la sensación de ir caminando hacia una muerte certera, inevitable, el griterío de la multitud, creo que está bastante bien explicado como para que uno lo represente dentro de la imaginación, y es bastante tenso el recorrer el cuento, y tiene esa gran virtud que es breve, pero al mismo tiempo es bastante efectivo, lo cual nos lleva a ver pues que lo tuyo eran las letras desde un principio. Sí, Así de fácil. Gracias. Es un cuento que a mí hasta la fecha todavía me pone la piel china cuando lo Sí. escucho.
Y de repente también es como de, ay, ¿de verdad yo escribí eso? Todavía cuando lo escucho. Sí, Y ya me pues sí, imagino. pero algo que comentabas y que es muy cierto, que de hecho lo comentaba Luis, que es algo que tenemos en común todos los artistas, que en realidad las obras no nos salen a la primera, o es muy raro cuando una obra sale perfecta a la primera, es todo un trabajo de planeación, de escritura, de revisión, de edición, de ponértela en la mente todo el tiempo y estar trabajando también cómo puede ser mejor, cómo puede ser más efectiva, cómo se puede trabajar precisamente con todos estos efectos, los tonos, las palabras, no decir de más, dejar también libertad al lector para que sea activo y complete la historia, y también la manera de que no falte información. Sí, es decir, dar los elementos, que en este caso yo insisto es difícil porque son palabras y son abstracciones con sentido social, si nos vamos a la cuestión sociológica, este, pero el hecho de poder darle colorido, matices, Ujú. aromas, todo eso, poder provocarlo en la mente de alguien más, pues habla de un manejo bastante bueno del lenguaje y también eso obviamente nos lleva a que debes de tener un conocimiento muy, pero muy fuerte con respecto de las distintas palabras que significan distintas cosas y en qué momentos se utilizan para causar cierto efecto. Ujú. Es algo bastante interesante y habiendo comentado esto, pues nos pasamos a tu segunda novela, que es Sustancia Quemada, muy original. Para los que nos gustan los clásicos, quien haya leído La Odisea, La Ilíada, también, por supuesto, los 12 trabajos de Hércules, se va a sentir en casa, pero al mismo tiempo, algo que me gustó mucho es la mexicanización de los protagonistas, el humor que da unas pinceladas bastante buenas. A mí le comentaba yo a Luis, lo que me encantó es cuando le quieren pagar con euros a Caronte y él dice, pues yo quiero un óvulo de oro, no esas monedas, no esos pedazos de metal que quién sabe qué serán, y se ponen a alegar ahí con quienes con los trotamundos italianos que acaban de ser víctimas de aquel mitológico ser. ¿Y cómo le alegan hasta que a final de cuentas llegan a un acuerdo? A mí se me hizo pues un humor muy contemporáneo, pero es esto, eh, se me hace rarísimo tomar algo que pareciera ya ser muy visto como la mitología griega y darle ese soplo de frescura. A mí se me hizo muy bueno, muy, muy bueno. De hecho, eh, al principio me quedé yo pensando, pero esta no trata de historia, no importa, está bien escrita. Ese es el asunto. Y tiene aventura, tiene... ¿sabes qué parte me encantó también? Cuando Ajá. renuncia a su juramento neopitagórico del celibato después de ver a Venus, dijo, no, ya, yo no soy de esos, porque acabo de ver al A la ser diosa de femenino la más bello belleza. que existe y creo que acabo de descubrir algo nuevo en mí. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de Sustancia Quemada, Víctor? Que ciertamente es menos histórica que Sed de Independencia, sin embargo, pues tiene también mis homenajes a personajes históricos. Sale, por ejemplo, Pericles, tiene una participación Sí, especial Aristóteles, Alejandro Magno sí, y Arquímedes, también sí, el máximo científico de la antigüedad. en la antigüedad. Y sí, creo que mi principal reto con esta novela fue precisamente conjuntar pasado con presente y hacerlo todavía relevante en el presente, que muchas veces también hay esta brecha generacional de que se leen los mitos como si fueran cosas demasiado antiguas, como cosas que es como de, sí, son cuentos para niños, Sí, pero no eran para niños en realidad. no, eran la base de la religión. Eran una base de la religión y además los griegos y todavía los latinos creían además que esta era la verdad. Hasta que no fuera violentamente suplantada por otra cosa, esa era la verdad.
Y aparte también desde mis planteamientos que se dieron el control del Olimpo Sí. a Jesús y la Santísima Trinidad, que Es, acordaron precisamente retirarse dignamente y dejar que el Dios que había dominado y superado en feligresía se hiciera cargo de todo el universo. sí, aquí algo que se me hace bien, bien interesante y fue lo primero que yo pensé cuando llegué a esa parte de la novela, que es muy al principio. eh, Cuando Héctor decide rezarle a Tonatiuh, me Ujú, quedé yo pensando, imagínense, muy herejemente pensando, una especie como de Street Fighter entre las cuatro potencias naturales de los náhuatls contra los dioses del Olimpo, cada uno con sus poderes, con sus virtudes, con sus defectos, con etcétera. ¿A qué es a lo que voy? Poner en el mismo nivel los mitos fundacionales de la civilización occidental, que es lo greco-romano, junto con lo mesoamericano. ¿Por qué? Porque son mitos fundacionales, porque explicaron en su momento el cosmos, era una cosmovisión y era parte de una visión integral de la vida. Pero a final de cuentas es una revisión de los mitos y de los dioses de la antigüedad muy, muy refrescante. La aventura está, la verdad, me gustó mucho. Eh, Todos esos artefactos que se mencionan, como el vellocino de oro, las manzanas doradas, etcétera, el poder de la glosolalia, que es poder escuchar y entender idiomas que nunca has hablado, que posteriormente es retomado por la liturgia católica, cuando el ujú. Pentecostés se supone que baja el Espíritu Santo y las dichosas lenguas de fuego que emergen de aquellos que son bendecidos, se supone que les confieren, entre otros, el poder de la glosolalia. Bueno, pues acá es como un arma que se le da al protagonista, a Lisandro, para poder manejar de mejor manera su aventura. Me encanta la parte cuando Gianluca, el doctor, le dice, pues acabas de hablarme un idioma que no se hablaba desde hace como 2000, 3000 años. Ujú. Todo ese tipo de detalles para un historiador o para un lector son increíblemente gratificantes. No sé si alguien más te lo haya comentado, pero al leer la novela varias veces me tuve que interrumpir para ver a Tucídides, para ver la Odisea, para ver la Ilíada. Espérenme, a ver, esto me recuerda a algo que yo ya había leído, pero hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, No, eres el primero creo, que hace estas lecturas y que me lo dice, bueno, porque pero concedo, también es por tu formación y por tu actividad, lo cual siempre es muy gratificante también conocer. Y de hecho, no habíamos tenido la oportunidad de compartir impresiones en 2 años. cierto, sí, eso es cierto, y es una lástima porque en lo personal, pues creo que prácticamente cualquier tema que toquemos podemos hacer una plática muy interesante. ¿A qué voy también con esto? Tienes experiencia con guiones, sé que te encanta el cine, te Ujú. gusta muchísimo, eres cinéfilo, pero tomaste cursos de producción cinematográfica. ¿Nos pudieras mencionar algún guión en el que hayas participado? He escrito hasta la fecha 2 guiones completos de largometraje que todavía están en trabajo. Ah, Eh, ok. He tomado mis cursos, bueno, desde el 2015, pero ya con la regularidad de todos los domingos, a partir de 2018, con el maestro Adrián González Camargo, a quien también le mando un saludo, si acaso nos está viendo. Este, y pues ha sido una gran experiencia también porque la misma literatura se ha visto influenciada por, por una mayor sensibilidad también a la imagen en movimiento. Entonces, comentaba Luis Palomares que uno que, por ejemplo, es escritor, ¿no? Y aparentemente es muy complicado entrar de lleno a las palabras, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál puede ser la herramienta con la escritura? Tenemos que el pintor tiene el pincel y pues, la brocha y un montón de requerimientos, ¿no? Perdón, de instrumentos como la espátula y todo eso. Un escritor pues tiene la descripción y los diálogos, además de, pues bueno, de echar a volar la imaginación y todos sus sentidos para precisamente captar todas esas cosas que el común de la gente le puede pasar desapercibido y que de hecho a mí también en mis inicios me pasaban desapercibidas muchas cosas y poco Mm, a poco es que también me he hecho más sensible
y decir, bueno, los personajes no están solos, los personajes están rodeados de naturaleza, de animales, de otras personas, que en la película digamos que son los dobles. Entonces es cuestión de irse nutriendo y de irse haciendo consciente de todas estas cosas y terminan aportando mucho a la literatura. Y en el caso del cine, pues también fue todo un proceso de, pues es que el guión aparentemente es más sencillo por la parte de que se redacten en presente y las anotaciones también son muy concretas. Y toda la fuerza o la mayor parte de la fuerza están en los diálogos y en las acciones. Entonces, cambiarse el chip también ha sido como muy enriquecedor para desarrollar ambas disciplinas. Algo que también es parte de mi sensación de que aún no estoy completo y que todavía me falta mucho por recorrer es que mi sueño desde que tengo 6, 7 años es ser cineasta, ser director de cine, Wow, productor, escritor. interesante. Y por una cuestión u otra, tengo todavía como mis aprensiones, como que necesito todavía liberar mucho, pero bueno, estoy contento porque digamos que de una forma u otra lo estoy haciendo y estamos trabajando también muy de la mano con Adrián para, pues también para poder hacer posible esta aspiración. Entonces, pues yo espero que muy pronto se logre. Muy, muy Víctor, interesante. Víctor, revisando un poquito ahí tu trayectoria, porque bueno, pues tienes una trayectoria, decíamos al principio, pues muy rápida, muy veloz y muy bien, ¿cómo se llama? Cimentada. Eh, Tienes un doctorado Ujú. y en arte y cultura que, bueno, evidentemente te da toda esa visión para poder estar escribiendo. Pero fíjate que hay una cosa que a mí sí me gustaría que nos comentaras, que nos dieras algún consejo, porque bueno, aquí hay muchos alumnos que nos están siguiendo. Aquí hay muchos todavía alumnos que pues están en la escuela, están practicando algunas cosas y una parte muy difícil de un estudiante es escribir. Estamos acostumbrados, y tú no me dejarás mentir, que cuando estamos en una licenciatura, somos buenos para hacer lo que escogimos en estudiar. Somos buenos para las matemáticas, o somos buenos para la pintura, o somos buenos para el diseño, pero en términos generales se nos dificulta mucho la escritura. Y yo veía en tu trayectoria y en tu documentación que, pues, entre otras cosas, ayudas y apoyas a tesistas. Ujú. Esa parte, bueno, tú lo explicas ahorita, va muy de la mano con lo que dices, que aparentemente el guión es un trabajo más fácil que una novela, pero vamos, sigue No lo siendo, es. sigue siendo la misma dificultad, ¿no? Ujú. Creo que para el tesista también le sucede lo mismo. Cuando tiene que sentarse a trabajar sobre tesis, sufren las de Caín, porque no puede avanzar porque no tiene un tema. ¿Qué nos puedes tú recomendar al respecto? Bueno, tú como asesor de tesis, eh, ¿qué es lo que le dices a un muchacho que tiene esa voluntad de hacer una tesis? Pues algo que yo descubrí en mi proceso es que la tesis es un método, toda una metodología que está perfectamente ordenada y estructurada. Entonces, muchas veces en lo que los guías fallan es precisamente en dar esa orientación. O sea, ponen a dar clases de métodos de investigación a gente que en realidad tampoco termina de asirse del proceso. Entonces, cuando uno entiende en qué consiste este proceso, cuando se tiene muy clara una problemática, una justificación, precisamente cuáles son tus preguntas de investigación, qué es lo que estás queriendo encontrar o descubrir, y también cuál es tu predicción a priori antes de meterte a todo este tortuoso camino, esta odisea que también puede tomar muchos años para poder llegar a la verdad o para poder llegar sano y salvo a casa, así como Ulises, Sobrevivir la tesis. sobrevivir la tesis, exacto, y enfrentarse a todos estos monstruos mitológicos, tanto internos como externos.
Entonces, cuando se comprende eso, creo que se tiene gran parte ya de adelanto de la tesis. Pero sí, definitivamente la primera parte, la introducción, es esencial. Si eso falla, si eso no queda claro, si no queda bien asentado, el resto de la tesis no va a tener ningún sentido. Y ese es el gran problema que enfrenta pues, fácilmente un 80-90% de la población que hace una tesis. La otra etapa también es afinar bien el método, conocer bien cuáles van a ser tus instrumentos o tu instrumento o cuál va a ser tu técnica para conseguir la información. Eh, ¿Qué teoría o cuáles teorías te van a servir de apoyo precisamente para fundamentar tu propia investigación y tu punto de vista sobre esa realidad que estás analizando? Entonces, en realidad, he descubierto que el proceso no es tan difícil o no tiene que ser tan difícil. Simplemente es Así es, mala compañía, mala guía Híjole. y así muchos es, así. eh, vicios sistémicos que venimos arrastrando. Y pues bueno, algo que puedo decir Sí, además cada vez. porque soy una persona que quedó fuera del sistema. Mientras más me ¿Cómo? preparé, que uno pensaría, por ejemplo, estudia, llega lejos, haz un doctorado, que eso te garantiza un mejor trabajo, un mejor ingreso. Pues en mi caso no fue así. En mi caso fue, estudié tanto, me preparé, fui doctor y a final de cuentas quedé fuera de las instituciones porque no se logró el entendimiento o el mismo canal. Qué curioso, ¿no? Entonces, he tenido también que trabajar de manera muy, muy autónoma, muy independiente. Sí. Sí, 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 suele suceder, ¿no? Que ya cuando llegas a cierto nivel, a veces o no, o la institución no te comprende, o tú no estás de acuerdo con la institución y tienes que trabajar aparte. Sí, Ujú. todo este camino, a mí me parece que ha sido muy loable, ha sido de todas maneras, muy bien manejado, porque pues lo estamos viendo en tus trabajos, en tu escritura. Tienes una solvencia del lenguaje bastante eh, um, fuerte, y eso nos permite absorber ese misticismo, esa fortaleza, misterio que tú le pones a los escritos, como dice Ricardo. Pues esta segunda novela que tú publicas, porque también publicar es una cosa muy difícil, no lo contarás, Sí. pero esta Ujú. segunda novela ya se siente que el autor está disfrutando su trabajo, eh, está divirtiéndose con su escritura. Se nota el manejo de que soy yo y estoy bien contento haciendo este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Sí, y yo también paso grandes ratos escribiendo. Con Sed de Independencia fue un tipo de diversión muy, muy serio que en realidad casi no tuve espacios en los que pude eh, divertirme y reírme, porque muchas veces cuando escribo yo mismo me pongo a reír mucho y lo disfruto. Es una novela en la que, bueno, con Sed de Independencia fue una diversión, pero una diversión muy, muy especial, muy, muy extraña, porque fue como mi oportunidad precisamente de manifestar pues este lado decimonónico que siempre ha habido en mí y este sentido también como que no pertenezco a la actualidad, como que era más bien de otra época. Entonces, sí, ciertamente hay gran influencia de Dumas, de Dickens, de pues, todos estos grandes escritores del siglo XIX, porque además de Víctor Hugo, por supuesto, Inclán. porque también de Valle Inclán, aunque de él menos, aunque sí, en realidad sí fue más con estos ingleses y franceses. Yo me refería más bien a Luis G. Inclán por Luis Inclán, por la cuestión de que él fue, a mi gusto, el más grande de los costumbristas. con astucia. Exacto.
Y esa novela, para los buscadores de tesoros, menciona muchos lugares donde están escondidos tesoros desde tiempo inmemorial en Michoacán. Si se quieren arriesgar. ¿Sabes qué hice yo en una ocasión, Víctor? Ajá. Agarré Astucia de Luis G. Inclán, compré las cartas topográficas del INEGI, con descuento Ujú. obviamente, en aquel entonces las vendían, y me puse a marcar todos los lugares que mencionaban donde había tesoros. Y adivina, Sí existen, no, ¿no? hubo personas que llegaron y me dijeron, oye, tú te estás relacionado con esta cuestión, y les dije, sí, ahí tengo las cartas. ¿No nos las prestas? Y se las presté. Y desgraciadamente sufrieron el ataque de un enjambre de abejas y ya no le siguieron. Oh, La naturaleza les dijo, por aquí no. ¿Cómo ves? ok. Qué bueno. Pues sí, en parte. Porque fue algo muy similar que hice con tu ayuda cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, que analicé la novela de Eduardo Ruiz, Un idilio a través de la guerra, y Ah, que me hiciste favor de facilitarme unas cartas de Michoacán en 1860, de Michoacán y del estado de sí, 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 Guerrero. es cierto. Entonces me Sí. puse a hacer todo el recorrido cartográfico de Eduardo Ruiz y el orden estaba sumamente minucioso Qué de todas interesante. las batallas y hacia dónde huyó el protagonista y toda la cosa, que es algo que al final de cuentas no publiqué en mi tesis, es algo que se quedó inédito, En el tintero. sí, en el tintero, pero a mí como investigador y como intérprete de la novela de Eduardo Ruiz me fue de una ayuda inestimable para entender tanto la historia como el recorrido de los protagonistas y cómo embonó a la perfección historia con ficción. Eso es. Bueno, pues tenemos saludos de don Luis Palomares, un afectuoso saludo, maestro, Cristina Dueñas, Evelyn Cortés, Aleisa Palomares y Quique Maciel. Nos saludan desde varios puntos del estado, nos han estado siguiendo, nos mandan saludos. ¿Qué sigue para Víctor Lorman? ¿Sigue novela? ¿Sigue un guión? ¿Más cuentos? ¿Qué próximamente, con qué nos podremos aterrorizar, divertir o viajar en la historia de lo que Pues, estás preparando? en la actualidad estoy haciendo ciencia ficción, una novela Ah, futurista del año 2069, en el cual México es una república dominada por mujeres, un régimen feminista que no quiere a los hombres y wow. que, pues bueno, se rompen las relaciones como tal entre hombres y mujeres. Entonces, estas posibilidades de amor y de entendimiento y de complementariedad de género se ha perdido. Entonces, es una búsqueda precisamente sobre una relación equitativa entre géneros y todo eso, pues bueno, con mi estilo irónico, sarcástico, cómico, pero también englobando fuertes reflexiones, que es también parte de mi estilo y de lo que me gusta hacer. No, pues qué interesante. Excelente. Y de guiones, pues Ya nos bueno, la... tengo una historia que desde hace algún tiempo he estado planeando, que es juntar precisamente el terror clásico de zombies y vampiros con historia de México. Oh, Entonces, eso es un proyecto que se me antoja mucho para llevarlo a cine o a serie de televisión. muy interesante. Ya nos lo También con compartirás otro, cuando... cuando esté ya más cuajado Más, y escrito. más maduro. Sí, y además me estoy Muy inspirando en bien. otro gran michoacano para que sea mi héroe, ¿Quién será? Correcto. don Melchor Ocampo. Vámonos. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a homenajearlo a él en la ficción. Perfectísimo. Pues Luis, ¿qué nos comentas tú? Pues, Víctor, pues agradecerte esta visita que nos has hecho aquí al programa, que bueno, ojalá vengas ya con en otra ocasión, ya con tus siguientes novelas ya publicadas, ya pues vistas, incluso a lo mejor llevadas hasta la televisión o a la cinematografía, por favor, Sí, ven con ojalá. nosotros por ahí Claro que nos sí, yo pregunta estaré alguien y encantado. yo también quisiera preguntarte y ojalá nos puedas hacer un comentario para aquellas personas que de alguna manera les ha gustado escribir y les falta un empujoncito
¿Cómo les damos ese empujoncito? ¿Qué les diría Víctor Lund para que darles ese empujoncito? Pues bueno, a mí un método que me funcionó muy bien fue asistir a talleres literarios y hasta la fecha todavía me sigue gustando tanto asistir a talleres como impartirlos y estar en constante compartimiento, compartir la obra y estar muy abiertos a la crítica y a los comentarios. No tomarlos personales, al contrario. De hecho, será muy poca la gente que te quiera decir un comentario con mala intención. Por lo general, es con la mejor intención de ayudar y de apoyar el proceso y que las obras siempre queden mejor. Entonces, también antes de la publicación, hay que abrirse también para socializar las historias y estar receptivo a todo, a todas las señales. Y de hecho, estando muy receptivo, casualmente, todas las ideas, las cosas que te pueden ayudar para desarrollar tus historias, casualmente siempre llegan. O sea, nada más como que hay que estar en el canal y en la sintonía para recibirlas. Te están acechando. Sí, te están acechando. Hay que saber nada más atraparlas Yo le y digo a mi utilizarlas. esposa que las musas en ocasiones simple y sencillamente están detrás de ti susurrándote cosas al oído y el chiste es ponerles atención. Dice el gran Ray Bradbury, que además yo soy bradburista de corazón, Ujú. que las musas en realidad no existen. Las musas es todo tu recorrido de vida, todo lo que has vivido, las personas con las que has convivido, lo que lees, lo que ves en televisión, lo que la gente te cuenta, y también va pasando por las diferentes etapas de vida. Uno evoluciona y pues es también mucho de estar leyendo, no solamente novelas, no solamente poesía o ensayo, no solo lo que te gusta, sino también lo que no te gusta. Entonces es como un gran régimen lo que propone Ray Bradbury y que yo he tratado incluso de llevar a mis talleres literarios. Qué interesante. Pues tenemos más mensajes. Normita Guadalupe manda saludos desde California. Y ¿No? también Alfredo Saludos Mendoza Aguilar también para dice, allá. saludos, excelente programa, éxito, muchas gracias. Pues Luis, te cedo la palabra porque ya casi terminamos. También Moni Vázquez nos manda saludos. Saludos Pues para todos. agradecerte, Víctor, este tiempo que nos diste, que no sea la primera vez, que sean muchas más veces. Por favor, Esta es tu vuelvan a casa. invitar. Muchas gracias. Cuantas veces quieras regresar, aquí está abierto el espacio. Y efectivamente, pues dejamos saludos para toda la República, para los Estados Unidos que nos están viendo y hasta otras latitudes como Colombia, como Argentina, que también hemos tenido ya links por allá. Entonces esperamos que esto pues llegue hasta por allá. Así que a lo mejor ratito por ahí te vemos en Argentina, en Colombia, dando conferencias. Sí, Pues te seguiremos ya por la. Ojalá. claro. Muchas gracias. Pues sí, Gracias, seguiremos en contacto. por el apoyo de este programa y pues seguimos adelante. Aquí los esperamos y pues si gustas, vamos cerrando. Así es, pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Luis. Esto fue Control Art, un clic al arte. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.